Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la última conexión de hoy, todos conectados por Polar Comunicaciones en todas nuestras plataformas, ¿no? En WhatsApp, Twitter, web, Facebook, Instagram, sin duda, gracias por la sintonía, ¿ah? Retomamos el poder, como me decían algunos. No, igual, agradecerle el reemplazo de Juan Bautista, que estuvo esos días que estuve en la capital haciendo algunos exámenes médicos, pero pasando todo bien. Oiga, le doy la bienvenida a Christopher Césped en el Control Master en esta última conexión de hoy, día lunes, que tienes ahora viernes. No, usted no puede pensar por el carrete, ¿no? Porque cuando es viernes el cuerpo lo sabe, pero este lunes tiene un tinte a viernes, ¿no? Mañana 1 de mayo, Día del Trabajador. Y antes de presentar a mi invitado, yo quiero contarles una historia muy linda para todos los trabajadores de Magallanes, porque desde Magallanes se ha hecho un ejemplo a nivel nacional. Tenemos dirigentes sindicales de magallánicos muy bien puestos y en buena hora, ¿no? Pero el movimiento más grande en la historia de los obreros en Magallanes fue la Federación Obrera, FOM, que fue una central sindical chilena fundada por un grupo de obreros ovejeros de las estancias patagónicas, que además contó con la participación de otros sectores obreros, fíjese, como herreros y trabajadores portuarios, y también de los frigoríficos. En Punta Arenas, cabecera del entonces territorio de Magallanes, se activa en 1911 y a mediados de la década de 1920. La historia de la Federación Obrera de Magallanes dice que fue fundada el 11 de junio de 1911, y se vinculó con la Federación Obrera de Chile. Luego de su serie de conferencias en Punta Arenas realizada entre mayo y agosto de 1916, el político y sindicalista Luis Emilio Recabarren elogió el desarrollo alcanzado por la Federación Obrera de Magallanes en comparación con la Federación Obrera de Chile. Políticamente, y pese a las influencias del Partido Obrero Socialista, las ideas anarquistas arraigaron en la central sindical. Y así mutó de posiciones socialistas a anarquistas a largo tiempo. Su rival fue el Centro de Resistencia de Oficios Varios, un movimiento sindical más radical en Punta Arenas. La FOM organizó a los trabajadores de las plantas de empaque de productos cárnicos y frigoríficos portuarios y a los obreros ovejeros en las estancias. Editó 2 periódicos en su propia imprenta, El Obrero y luego El Trabajo, que circulaba mensualmente en todas las estancias, puertos, talleres y lugares de trabajo de Magallanes y en la Patagonia. En 1920 tuvo alrededor de 4.000 afiliados, miembros, cerca de la mitad de la población adulta de Punta Arenas. Además, buscó restringir la venta del alcohol, lideró las primeras luchas obreras en Magallanes y en la Patagonia. Y entre 1914 y 1916, la formación de la primera sociedad obrera en Río Gallegos. Entre fines de 1918 y a comienzos de 1919, los miembros de la Federación Obrera de Magallanes tomaron el control de Puerto Natales durante una huelga general. El levantamiento fue finalmente sofocado por carabineros. La Federación Obrera de Magallanes llegó a tener sedes en Punta Arenas y Puerto Natales, una cuenta corriente, un automóvil y una creciente influencia en los medios obreros, de artesanos y de trabajadores no calificados de la zona austral chilena. La organización alcanzó un gran desarrollo a partir de 1916, cuando adquirió una inspiración anarcosindicalista, lo que motivó
la progresiva reacción represiva de la burguesía. En medio de la llamada guerra de don Ladislao, los sectores conservadores contrarrestaron la influencia de la FOM, que fue acusada de ser dirigida por extranjeros. En la madrugada del martes 27 de julio de 1920, la sede de la Federación Obrera de Magallanes y del Trabajo fue asaltada e incendiada. Alrededor de las 3 de la madrugada, tropas de militares y carabineros rodearon el edificio y abrieron fuego. Aquellos que intentaron escapar del edificio fueron muertos en las puertas. Luego incendiaron el edificio donde el resto de los trabajadores de la FOM murió carbonizado. Más de 30 personas murieron en el asalto e incendio. Posteriormente, algunos líderes de la central sindical fueron arrestados. Sus últimos dirigentes fueron Jorge Olea, Ulises Gallardo, Leopoldo Urquiza y Custodio Vilches. Tras el ataque no fueron publicados los periódicos locales durante 2 días y al reanudar las ediciones se les prohibió informar de los hechos ocurridos en la Federación Obrera de Magallanes. El asalto y destrucción de la sede de la Federación Obrera de Magallanes implicó una reorientación del movimiento obrero magallánico hacia posiciones socialistas y maximalistas. La central sindicalista siguió activa hasta mediados de la década de 1920. En Punta Arenas, con fecha de 1927, se fundó el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica como continuación de la Federación Obrera de Magallanes. Esta es la historia que palpita en todo el cuerpo de los magallánicos y a las puertas de celebrar el Día del Trabajador, cómo no recordar a estos valientes de la Federación Obrera de Magallanes. ¿Qué ejemplos nos dejaron? Y como dijo Luis Emilio Recabarren cuando vino, estaba impactado del nivel de organización, estaba impactado del nivel de unidad que tenían los trabajadores en dicha época. El homenaje para comenzar esta última conexión a aquellos legionarios, aquellos viejos visionarios que entregaron su vida por la lucha sindicalista, por la lucha de los derechos de los trabajadores y por la justicia social. Gracias. Volvamos entonces a esta última conexión y a la realidad nuestra, a la realidad local. ¿Cómo vamos a conmemorar este Día del Trabajador? Yo tengo mi opinión y la quiero decir al tiro antes que presentar a nuestro querido invitado. Para mí me duele que hoy día no tengamos una federación de estudiantes en la Universidad de Magallanes, que no tengamos líderes secundarios y que tengamos acéfala desde el mes de agosto del año pasado la Central Unitaria de Trabajadores, que debería ser el seno, debería ser el reflejo de lo que hicieron aquellos viejos de la Federación Obrera de Magallanes. Yo le quiero dar la bienvenida a su presidente renunciado de la CUT y actual vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de INAP, don Carlos Aro. Carlos, bienvenido y buenas noches a esta última conexión. Muchas gracias, buenas noches también a ti, Alejandro, muchas gracias por tu invitación y muy bonitas tus palabras, digamos, y tus rememorancias el mundo sindical desde sus orígenes, digamos. Me parece que es un tema bastante claro y que hoy día justamente uno lo rememora, digamos, cada 1 de mayo, pero yo creo que es un testimonio bastante importante, digamos, para que se vaya de generación en generación entregando, digamos, este hito histórico que tiene que ver cómo se fueron reivindicando los derechos de los trabajadores por la jornada, por los sueldos, digamos, y por todo este tema. Yo bien justamente digo que aquí el tema fue un tema bastante maduro y sólido, como tú dijiste, gente que se organizó, gente que era anarquista, pero anarquista ideológicamente, no eran estos que andan tirando piedras, sino que son los anarquistas ideológicos y que hoy día fundaron, digamos, justamente este mundo sindical, justamente a la luz de lo que ocurrió en el norte con las calicheras, con Recabarren, con la Ferte, como bien decías tú. Hoy día, digamos, se replicó acá en Magallanes con agentes socializantes que vinieron desde el mundo argentino, del mundo extranjero también, y que fueron un valor, digamos, para un puntal, digamos, para que el movimiento sindical sea, digamos, un hito en ese entonces, digamos, de ahí en adelante empezar a trabajar en función de eso, digamos. Y yo, primero que todo, antes de pasar al tema de la CUT, Carlos, felicitarte por tu rol en el seno del Sindicato de Trabajadores de NAP. Creo que en sí, en conjunto, han hecho una labor no solo de defender, por ser el sindicato más grande de la región, a sus asociados, sino también de entregar mucha asesoría
a otros sindicatos más pequeños dando formación y defendiendo de repente a los trabajadores externos de la empresa de ENAP, defendiendo a sus trabajadores, a cualquiera que se le vulnere derecho. Las puertas del sindicato de ENAP, a mí por lo menos trabajadores de distintos sectores productivos me han dicho, siempre han estado abiertas. En el sentido, hay un apego distinto de la labor que está llevando adelante el sindicato de ENAP con la comunidad, hablando temas no solo de la energía y del petróleo, hablando temas de por ejemplo, de energía eólica, hablando temas por ejemplo, de la planta de licuefacción, que puede hacer una planta futuro que sea la matriz energética de Chile, y esos temas de repente que la comunidad necesita escuchar, o que de repente ustedes mismos hacen formación a sindicalistas nuevos de otros sectores. Sí, oye, agradecerte en cierta manera, porque ya, bueno, nosotros hemos formado un colectivo sindical ya que lidera Alejandro, tu padre, y que, digamos, hemos trabajado, digamos, bastante cohesionados respecto de algunas cosas. Y unas cosas ya con el punto de vista maduro, ya digamos que justamente uno que tiene que ver con derechos fundamentales, porque hoy día tanto la empresa nacional del petróleo, digamos, son 1.300 trabajadores más o menos, pero las empresas colaboradoras son mucho más. Y son empresas pequeñas, digamos, o empresas con alguna cantidad de trabajadores, donde no hay sindicatos, donde justamente uno tiene que colocar la mirada, digamos, respecto de que los derechos de los trabajadores se respeten. Por lo tanto, nosotros como organización sindical también hemos formado sindicatos ahí, hemos tratado de llevar adelante algunos con éxito, otros con no tanto éxito, digamos, pero sí hemos hecho algunos, hemos formado sindicatos, lo hemos guiado, digamos, se han formado dentro del seno de la organización. El tercer piso, digamos, es una instancia precisa, digamos, donde nosotros podemos formar nuestro mundo sindical directamente con la Dirección Regional del Trabajo, donde justamente nos colaboran también para que podamos, digamos, materializar estos hechos, digamos, y para que, en cierta manera, digamos, los trabajadores puedan tener cierta representatividad ante las empresas, digamos. Y en cierta manera está la Federación de Hidrocarburos, que también está trabajando, y que perfectamente nosotros también fuimos partícipes de esa creación de esa federación. Por lo tanto, estamos orgullosos de aquello, digamos. Eso por una parte, por el tema de los derechos fundamentales, por el tema del tema de la justicia social. Eso es importante, digamos, que nosotros ya lo tenemos como, ya lo acuñamos, digamos, esas situaciones. Y también justamente viendo cómo se va manejando justamente dentro del mercado. Y fueron los primeros a nivel nacional, incluso me atrevería a decir, de la eliminación del impuesto específico, donde recorrieron las capitales provinciales de toda la región. Sí, nosotros planteamos el tema justamente socializamos algunos temas que tienen que ver justamente que viene desde el paro del gas, donde generalmente ahí nosotros hicimos, digamos, abrimos el tema con las comunidades, con las organizaciones territoriales, con la junta de vecinos, donde tenemos buenos vínculos, digamos, con la Junta de Vecinos. Esa es la manera de interrelacionarse con las organizaciones territoriales y llevar adelante justamente en comunidad algunos temas. Algunos temas que son bastante importantes, digamos, que tengan que ver con la energía, como bien tú indicas, con el tema de la planta de licuefacción, digamos que es un tema futuro, pero también hay otros temas, digamos, que el mundo de los trabajadores le arrastra y que tiene que ver con la automatización, que justamente a propósito de las centrales de trabajadores también, digamos, tocaron estos temas, porque hoy día es un tema que está en el tapete, porque justamente hay disminución de mano de obra. Por eso, digamos, indudablemente hoy día ha subido, digamos, la tasa de desempleo a 6.9. Por lo tanto, digamos, hay que poner foco en algunas cosas. Perfecto. Y bueno, este homenaje que le hicimos a la Federación Obrera, sin duda, se va traspasando, es como tú dices, lo bueno, la historia de pasar de la generación en generación. Y Magallanes ha destacado en eso, Carlos, en siempre estar sobre la media nacional en afiliación, en hacer nuevos sindicatos. Yo creo que ahí hay un arraigo importante, yo no sé si decirlo desde pequeño, pero hay una cosa importante del magallánico con la defensa de los derechos de los trabajadores. Siempre estamos sobre 2 o 3 puntos de la media nacional, aunque las tasas de sindicalización hoy día son bajas, no debemos estar sobre el 10%. No, claro, no. Pero yo creo que unos temas fundamentales, lo que une, digamos, son algunas cosas, algunas condiciones generales y básicas que tienen que ver con la relación laboral y con el tema de los temas laborales, bien digo, digamos, acá en Magallanes. Hoy día las jornadas excepcionales, digamos, las jornadas de trabajo son extensas. Hoy día la mayoría de la gente trabaja en Gregorio, trabaja en Posesión, fuera del radio urbano. Por lo tanto, eso hay que regularlo. Por lo tanto, si hay algún tema ahí de vulneración, digamos, hoy día uno de los temas es que la gente se una
y formen su organización sindical. Eso es importante, digamos. Claro, porque si vamos a la génesis de la tragedia de Chicago, porque ocurre el 1 de mayo, donde murieron 9 personas, claro, lo que se peleaban eran 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación. Y pareciera que han pasado 200 años y vamos retrocediendo en esa demanda. No, claro. Nosotros permanentemente como organización sindical estamos planteando con la Dirección del Trabajo temas que tengan que ver con la jornada, con el descanso y con varias cosas, digamos, respetar la jornada y respetar el descanso de los trabajadores. Eso es importante, digamos. Por lo tanto, es un tema que acuñamos bastante nosotros y que hoy día como organización sindical estamos, digamos, dispuestos a seguir adelante y representar a los trabajadores ante los organismos pertinentes, digamos, para tratar de mejorar algunas condiciones. Eso es importante. Yo creo que este tema, tanto de la jornada como con los temas de los descansos, eso se ve también en el norte, en la zona minera también, digamos. Pero hoy día se está, digamos, con el tema de los turnos cortados, con el artículo 22, digamos, hoy día se está vulnerando mucho estos temas. Y hoy día justamente en el rubro de retail también está apareciendo fuertemente, digamos, el tema, estos temas de jornada, estos temas de vulneración, digamos, aplicando artículos 22, aplicando turnos cortados en el sector hotelero, por ejemplo, y que hoy día justamente pensándolo bien, no le hace muy bien, digamos, a los descansos de los trabajadores. Eso es importante. Perfecto. Le vamos a dar la bienvenida también a don Ricardo Yarzo. Está justificado, pues yo sé que debe estar preparando el boliche ahí, que más rato nos vamos a Livorno. Sí. ¿Qué tenemos hoy día en el Livorno? ¿Música en vivo? Como siempre, sí. Pero lo importante hoy día es los trabajadores. Yo justo estaba trabajando en el lugar donde estoy en la perfecto. Noche. Y bueno, por eso me atrasé un poco en esto, pero claro, yo me cuelgo un poco de lo que está planteando acá el compañero, que efectivamente es necesario empezar a resguardar ciertas vulneraciones que se dan día a día y que sería interesante conversar, sobre todo en este programa que están vistos, ¿no? Sí, pues, y tú representas la nueva camada del sindicalismo, pues Ricardo, yo te lo he dicho muchas veces, y yo comencé el programa con pena porque tú tienes una cualidad que es especial y lo conversamos la semana pasada. Fuiste presidente de los secundarios, fuiste presidente de la Federación, y ahora de la Universidad de Magallanes. Y ahora presidente nacional de la Corporación Municipal. Sí. O sea, tienes una vasta. Hoy día en Magallanes no tenemos ni secundarios, no tenemos ni Federación y no tenemos ni CUT. Sí. ¿Qué está pasando? Yo creo que tiene que ver con al menos 3 cosas. La primera es el grave daño que le hizo al mundo público los escándalos de corrupción en todo ámbito. Yo creo que eso afectó mucho a la credibilidad pública de quienes dirigen el país. Y esto más allá de ser de izquierda o derecha, porque están involucrados incluso instituciones que nunca creímos que iban a estar, como Carabineros y otras. Y por tanto eso hace desconfiar en organizarse, en el aparato estatal. Lo segundo es que es una generación que tiene particularidades distintas a otras anteriores. Estos millennials, que son los que están interlados, son personas que tienen intereses, por cierto, de cambio social, pero con otros métodos, más vinculados a las redes sociales, también a organizarse sin estructuras como las tradicionales, sin estos presidentes, directivas, son más horizontales. Entonces eso hace más difícil también el organizar ciertos movimientos. Y lo tercero es que yo creo que tiene que ver también con una tarea inconclusa, que ahí somos responsables todos, yo siendo más joven, pero también los que estuvieron antes que yo, de formar nuevos cuadros políticos. La derecha ganó porque instaló en todo el mundo, y particularmente en Chile, que la política es mala, que no se hable de política, que cuando se habla de sindicalismo ojalá no se hable de política, o que yo soy sindicalista pero no soy político. Esas declaraciones yo creo que le hacen mal en general a la sociedad, porque la política es la herramienta para cambiar las cosas. Y ni hablar de filosofía, viejo. Bueno, y en materia de educación, cuando se habla de formación, claro, tiene un ala que tiene que ver con nosotros, pero también con las escuelas. Y bueno, no hay educación cívica, están sacando filosofía. Entonces, todo este conjunto de puntos creo que ha afectado a la forma en que nos organicemos. Pero bueno, el desafío es encontrar la nueva forma de organizarse y motivar a estos chicos para que sean parte del cambio social
y cultural. Carlos, Ricardo apunta un tema importantísimo también cuando se va perdiendo la credibilidad de la clase política y distintas instituciones, la corrupción. Este brote de corrupción que, bueno, no es nuevo acá en Chile, lo vimos en Brasil, en Argentina, está ocurriendo en distintos países del continente, ¿no? Y en ese sentido la Dirección del Trabajo confirmó fraudes de elecciones en la CUT, porque incluso denunció ante la Fiscalía la existencia de documentación falsa para ocultar el padrón electoral. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cómo se produce tu renuncia a la CUT? Tú me decías que ni siquiera Bárbara Figueroa o Cachorro Díaz, que es de Magallanes, han venido a dar una explicación a la gente para poder levantar esta CUT, esta Central Única de Trabajadores de Magallanes. Bueno, yo quiero plantear claramente, digamos, que aquí en la primera instancia ocurrió lo que tú indicas, digamos que efectivamente en la primera elección de la Central, el Cirela de la Dirección Regional del Trabajo encontró, digamos, que habían padrones que estaban adultados, digamos. Por lo tanto, padrones y algunos temas, digamos, que habían adentro, que en cuanto a cotizaciones y varias cosas, digamos, que ahí ocurrieron. De tal manera de que hubo que hacer una investigación, inclusive hubo un tema en tribunales, inclusive yo no sé cuál sería el desenlace de aquello, porque después no seguí la pista, pero sí hubieron acusaciones mutuas. El compañero Arturo Martínez se fue de la Central Unitaria de Trabajadores con todo su equipo, quedó Bárbara, quedó el Norberto, quedaron algunos compañeros Salinas, varios compañeros que quedaron ahí, digamos, en la central, y hubo una depuración interna, digamos, una depuración interna en el cual para el segundo periodo, porque hubo una segunda votación, hubo un Consejo Directivo Nacional ampliado antes, y se determinó las bases para una segunda votación. La segunda votación acá en Magallanes, digamos, no se pudieron acreditar varios, digamos. Solamente lo que estaban, la mayoría era mesa del sector público. La Confusan, la FENAT, la FENTES, digamos, colegio de profesores, estábamos nosotros en la federación, aún en la federación, y hoy día no, y votaron como cerca de 20 personas, digamos. Así las cosas se fue desmoronando, ya la Central Unitaria de Trabajadores ya perdió en cierta manera algunos dirigentes que ya dejaron de ser dirigentes, por lo tanto se fue completamente minimizada la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, tú tenías cómo trabajar. Se nos vino encima el tema de la paralización de Sodimac, ¿te acuerdas? Después también los compañeros el Casino Dreams, varias cosas, digamos, que tuvimos que ir a aportar. Y que la mesa del sector público también, por cierto, digamos. Entonces hubieron varios conflictos ahí, digamos, que tuvimos que abarcar y que realmente hubo que dividirse, digamos, y costó mucho interactuar ahí. Justamente por lo que decía el compañero, digamos, justamente el nivel de credibilidad también ya había un daño interno. Por lo tanto, ser CUT adentro también costaba, digamos. Llegar con la bandera de la CUT, digamos, costaba dentro de esa mesa del sector público. Perfecto. Estimados, seguimos haciendo la previa de lo que va a ser el Día del Trabajador, ya a pocas horas, ¿no? Un par de horitas ya. Vamos a la tanda en Última Conexión y ya estamos de vuelta. Seguimos conversando con Ricardo Yarzo y Carlos Alo, grandes invitados de lo que va a ser este 1 de mayo en Polar Comunicaciones. Sigue la sintonía.